esta lección vamos a empezar a aprender cómo crear la narrativa. Veremos el uso del monomito para crear la narrativa, el viaje del héroe, en qué consiste el mundo ordinario y la técnica de foreshadowing. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a continuar hablando acerca del tema de la narrativa. Bueno, ya habíamos visto nosotros en la lección anterior que dependiendo del tipo y del género de juego vamos a necesitar diferentes cantidades de narrativa. Entonces en este caso vamos a tocar el punto de la narrativa simple, ya que no todos los juegos van a necesitar una narrativa detallada, y el que nosotros tengamos narrativas simples no necesariamente es algo malo o que haga el juego menos competitivo o menos interesante, no, simplemente es que el tipo de juego que nosotros tenemos no necesita de una narrativa tan complicada o tan extensa como podría ser otro juego. Un ejemplo de una narrativa simple, bueno, pues es la serie Mario, que todos conocen. Entonces ahí no tenemos una narrativa realmente complicada, es una narrativa sencilla. Cuando nosotros necesitemos de narrativas simples, bueno, quizás solamente necesitemos unos cuantos párrafos para contar la historia, o incluso menos, dependiendo del tipo de juego que nosotros podamos tener. Sin embargo, el tener estas narrativas pequeñas, estas narrativas sencillas, también nos pueden ayudar para dar un marco de referencia a las diferentes misiones que puede tener el juego. Antes de que el jugador arranque con una misión, bueno, presentamos una pequeña narrativa y eso da un marco de referencia, da un contexto acerca de lo que va a suceder. También tenemos que reconocer si el juego que estamos haciendo va a requerir de narrativa simple o no. Recuerden que la narrativa simple no es necesariamente una narrativa mala o una narrativa aburrida. Simplemente el juego no necesita de cosas más complejas. Entonces aprendan a reconocer si la narrativa debe de ser simple o no debe de ser simple. Otro punto importante que tenemos que tomar en cuenta es la parte del narrador. Tenemos que saber quién es el narrador. ¿Vamos a necesitar un narrador o la historia se va a ir contando a sí misma como si fuera una película? ¿Quién va a narrar? ¿Es el diseñador? ¿Es el jugador a través de su toma de decisiones? ¿Es un personaje que nosotros tenemos adentro del juego? Entonces, ¿quién va a ser el narrador? Lo necesitamos. Son preguntas que nos tenemos que hacer. Y también no hay que olvidar la parte interactiva, porque quizá la narración o el narrador va a depender de las decisiones que tome el jugador en un momento. Bueno, vamos a ver un video donde hay un ejemplo del uso de narrador. Then Kid finds his trusty shield. The security takes him for a petty thief. Special delivery. Acabamos de ver un pequeño video acerca del juego de Bastión, en el cual vimos el uso del narrador como parte del juego. Bueno, vamos a continuar. Tenemos aquí algo muy importante que nos va a servir para crear narrativas de la mejor forma posible, y es lo que nosotros conocemos como el monomito. Bueno, por ahí de 1949, un investigador muy conocido y muy famoso que es Joseph Campbell publicó un libro que se llama El héroe con el millar de rostros o el héroe con el millar de caras, como quieran ustedes decirle. Bueno, ¿qué es lo que hizo Joseph Campbell? Joseph Campbell se puso a investigar las leyendas, los mitos, las historias más importantes de la mayor cantidad de culturas que pudo encontrar. Entonces buscó entre estas leyendas, mitos e historias qué es lo que tenían en común, qué es lo que estaban representando, qué podíamos encontrar. Bueno, y lo que él hizo fue encontrar un patrón bastante complejo. Este patrón complejo es lo que nosotros conocemos como el monomito. Es decir, que en la mayoría de las historias importantes de los diferentes pueblos a lo largo del tiempo de la historia humana, nosotros tenemos cosas en común. Entonces, el monomito va a describir una serie de pasos, una serie de cosas que tiene que seguir el personaje principal, es decir, nuestro héroe a lo largo de la secuencia de la historia. Entonces el monomito muestra cómo va progresando ese héroe. Y es curioso que sin importar la cultura que sea, sin importar la parte histórica, la locación geográfica, todas estas culturas tengan estos patrones en común acerca de sus historias.
Y desde luego, las grandes historias de la humanidad van de acuerdo con el monomito. Si nosotros aprendemos a trabajar con el monomito, vamos a poder crear mejores narrativas e historias que resulten mucho más interesantes. Por eso es importante conocerlo. El monomito está muy relacionado con los arquetipos de Jung y también con la parte del subconsciente colectivo. Bueno, aquí tenemos una fotografía de Joseph Campbell y también la portada de su libro. Espero lo puedan conseguir y lo puedan leer. Es un libro un poco pesado porque hay que tener conocimientos de historia, literatura, religión, mitología para realmente poder comprenderlo y sacarle provecho. Pero realmente es un libro muy, muy recomendado. Bueno, el monomito como tal pues es una forma, no es una fórmula, es decir, no es algo que yo tenga que seguir al pie de la letra y logro una historia excelente, una historia que sea un éxito. Más bien es una serie de recomendaciones que nosotros podemos tomar, es una guía que nosotros vamos a usar para poder crear nuestras propias historias y nuestras propias narrativas. Bueno, tenemos que seleccionar entonces los elementos adecuados para la historia que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, no todo lo que existe en el monomito es necesario para todos los juegos. Vamos a tener que ver este elemento si me funciona para mi juego, este elemento no, este sí y este no. Tenemos que buscar lo que es mejor, lo que es más adecuado para nuestro juego y entonces utilizarlo. Como el monomito es muy complejo, otro investigador que se llama Vogler transformó el monomito en algo más fácil de utilizar, algo más viable y más reducido. Esto es lo que nosotros conocemos como el viaje del héroe. En el viaje del héroe nosotros vamos a tener 12 pasos. Estos pasos son el mundo ordinario, la llamada de la aventura, el rechazo de la llamada, el encuentro con el mentor o guía, cruzando el primer límite, pruebas, aliados y enemigos, el aproximamiento a la cueva interna, la prueba rigurosa, la recompensa, el camino de regreso, la resurrección y el retorno con la recompensa. Estos son los pasos y están listados de la forma ideal, aunque recuerden que dependiendo del tipo de narrativa que tengamos y también del juego que ustedes estén creando, podemos tener todos o podemos tener solamente algunos. Y también en algunos casos es posible llevar a cabo intercambio en la posición. Recuerden, esto es meramente una guía, no es una ley, no es una fórmula estricta que tengan que seguir, es una guía de los elementos que constituyen una buena historia y que nosotros podemos aprovechar para crear la mejor narrativa posible para nuestro juego. Vamos a empezar a ver cada uno de estos elementos. Recuerden que los voy a dar de la forma más idealizada posible, es decir, en el orden en el cual los coloca Vogler. Y bueno, vamos a ir viendo estos pasos, pero sean flexibles con esto, úsenlo meramente de guía. Bueno, lo primero que nosotros encontramos es lo que conocemos como el mundo ordinario. Y generalmente el mundo ordinario es el lugar donde nosotros colocamos al héroe y al jugador juntos por primera vez. Es donde el jugador encuentra, es donde el jugador conoce al héroe, conoce al personaje principal por primera vez. En el mundo ordinario nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a introducir la historia del héroe. Aquí voy a utilizar la palabra héroe para referirme realmente al personaje que controla el jugador. Bueno, entonces en el mundo ordinario nosotros introducimos la vida normal del héroe, su existencia normal, todo lo que sucede en su vida común y corriente. Entonces nos va a servir para colocar un plano mundano a partir del cual se va a crear la narrativa que nosotros tenemos. Aquí estoy utilizando la palabra historia porque, bueno, estoy haciéndolo de acuerdo a el tema de Vogler. Pero recuerden que para nosotros historia es lo que hace el jugador al jugar el juego y narrativa es lo que le presentamos al jugador. Bueno, entonces nos crea un plano mundano, un plano común a partir del cual nosotros podemos empezar a crear la narrativa. También nos puede servir para explicar eventos de cosas que le han sucedido al héroe y muy importante, nos va a servir también para colocar el contexto de las cosas que van a suceder. De alguna manera va a dar también una idea de los eventos que van a venir y nos sirve para ir revelando la historia y revelando la narrativa
poco a poco. El mundo ordinario no necesariamente tiene que tomar mucho tiempo adentro de nuestra narrativa en los videojuegos. Puede ser algo muy corto o puede ser algo que tome un poco más de tiempo, pero realmente no toma mucho. Si ustedes recuerdan, en el juego de Fallout 4, iniciamos en un mundo ordinario y luego viene todo lo demás. Entonces es un ejemplo muy bueno de la parte del mundo ordinario. Good morning, sir. Your coffee. 173.5 degrees Fahrenheit. Brewed to perfection. And today's newspaper just delivered. Thanks, Kazuya. Of course, sir. Enjoy your coffee, sir. Acabamos de ver un pequeño video del mundo ordinario en Fallout 4. Bueno, dentro del mundo ordinario también nosotros podemos sentar las bases de los eventos que van a venir. Eso es lo que nosotros conocemos como foreshadowing. Este elemento de foreshadowing es una técnica por medio de la cual nosotros vamos a empezar a dar indicaciones o vamos a dar pistas de eventos futuros. Obviamente usualmente no van a ser placenteros. El foreshadowing se ha utilizado y se utiliza muchísimo en literatura, en cine y en los videojuegos. Se ha utilizado en Half-Life, en otros juegos, en Star Wars, bueno, se utiliza cuando se muestra la estrella de la muerte a la distancia por primera vez. Entonces, bueno, eso da una pista de algo que va a suceder, de algo que tiene que ocurrir. Cuando hacemos uso de foreshadowing, realmente nosotros estamos contrastando el mundo especial, que vamos a ver un poquito más a continuación, con el mundo ordinario. Nos puede servir para crear algo de confusión, algo de duda, algo de curiosidad adentro de la narrativa que estamos haciendo. Y obviamente esto nos va a ayudar al proceso de sugestión. En el mundo ordinario nosotros también vamos a introducir las razones y motivaciones del héroe. Vamos a dar a conocer eso que le está sucediendo al héroe y que es importante para la narrativa que va a venir más adelante. También vamos a poder dar información acerca de qué se trata el juego, la situación que nosotros tenemos. Vamos a aprovechar este punto para algo muy importante, y es hacer que el jugador se identifique con el héroe. Podemos hacer uso de emociones para esto. Recuerden, es muy importante que nosotros logremos una identificación del jugador con nuestro héroe, con nuestro personaje principal. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, podemos presentar alguna especie de problema emocional, problema mental o espiritual, algo que nos ayude a crear esa empatía, esa relación entre el jugador y el héroe. Por ejemplo, tenemos American McGee Alice, que es un paciente en un asilo mental. Tenemos a Gordon Freeman de Half-Life, que es alguien sin experiencia en su nuevo trabajo. Entonces, todo este tipo de elementos que son comunes a la mayoría de la gente, bueno, el asilo mental no, pero digamos, el entrar a un nuevo trabajo sin tener experiencia es algo que es común a la mayoría de las gentes. Podemos aprovechar eso como gancho para crear una identificación con el personaje principal, una identificación con el héroe. Scheduled urinalysis or radiation checkup is grounds for immediate termination. If you feel you have been exposed to radioactive or other hazardous materials in the course of your duties, contact your radiation safety officer immediately. Work safe. Work smart. Your future depends on it. Now arriving at Sector C Test Labs and Wake up, Dormy. It's time for the tea party. Hush, I've got one. Why is a raven like a writing desk? Pues vimos dos pequeños cortos, uno de Half-Life y el otro de American McGee Alice. Aquí mi recomendación es de que ustedes vean en películas, en libros y también en videojuegos en qué lugar se está utilizando foreshadowing y cómo están introduciendo el mundo ordinario.
Vamos a dejar esta lección acá y continuamos en el próximo video.